Vamos a orar para empezar la celebración de este domingo. Señor, te pedimos que mediante la oración traigas tu paz, seas nuestro refugio esta mañana. Que nuestra mente, nuestro cuerpo encuentre tu paz, la paz que nadie da, la paz que solo tú puedes dar, Señor. Permítanos entrar sin temores, sin miedos, sin juicios delante de tu presencia. Ayúdanos a recordar que somos hijos tuyos, amados por ti. Ahí no hay ningún temor. Tenemos libre acceso a ti, Señor. Toca nuestros corazones, nuestra mente. Permítanos adorarte desde nuestros lugares, desde nuestros sitios de comunión, Señor, que tengamos. Levántate, Dios, no olvides que estoy desamparado. 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 Oh, tú me guías agua así, pastos verdes. Oh, tú derramas aceite y traes misericordia a mí. Oh, tú me guías agua así, pastos verdes. Oh, tú derramas aceite y traes misericordia a mí. Levántate, Dios, no olvides, soy desamparado. Levántate, Dios, no olvides, soy desamparado. Levántate, Dios, no olvides, soy desamparado. Levántate, Dios, no olvides que soy desamparado. Oh, tú me guías agua así, pastos verdes. Oh, tú derramas aceite y traes misericordia a mí. Oh, tú me guías agua así, pastos verdes. Oh, tú derramas aceite y traes misericordia a mí. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me
las aguas y pastos verdes. Derramas aceite y das misericordia a mí. Levántate, Dios. Levántate, Dios, no olvides que estoy desamparado. Levántate, Dios, no olvides. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, por tenernos reunidos, Señor. Reunidos gracias a tu Espíritu Santo. Yo sé que tú estás presente donde sea que estemos, Señor. Que tú vives en nuestros corazones. Siempre estás ahí. Ahí te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre, por ese plan perfecto que tienes para nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Hola a todos, un gusto saludarlos. La verdad me hace mucha falta a todos verlos los domingos, saludarlos. Hoy tengo el privilegio de compartir un pequeño mensaje que la verdad Dios ha puesto en mi corazón. Los últimos días, semanas creo, Dios ha venido hablando en mi corazón sobre qué mensaje compartir el día de hoy, domingo 5 de abril. Pero primero, antes que todo, vamos a poner este mensaje en manos de Dios. Así que vamos a orar primero. Esconder esto. Señor Jesús, Padre, muchas gracias por este día. Gracias por que nos permites compartir a través de la tecnología tu mensaje con otros. Te pido, Señor Jesús, que seas tú a través de este mensaje que hables, que me uses para transmitir palabras que tú sabes que son muy necesarias en estos tiempos. Y te pido que ayudes a que se abra el corazón y el entendimiento de todos para que podamos recibir tu mensaje y tu palabra el día de hoy. Amén. Ok, bueno, yo lo que hice fue tratar de hacer la sesión como un poquito más interactiva, ¿verdad? Aquí utilizando una herramienta para poder tener diapositivas. Entonces espero que se vea bien. Seguramente me voy a ver ahí pequeñito y en algún momento tal vez lo hago más grande para que pues me puedan ver bien. Definitivamente estamos viviendo tiempos bastante complicados para todos, sin excepción alguna. Creo que son muy pocos los países que no se están viendo afectados con este tema de la enfermedad del COVID-19, que se propaga a través de este virus, el coronavirus. Y pues en Costa Rica lo estamos viviendo de una manera pues bastante difícil. Hay muchas personas que están perdiendo sus empleos. Hay personas que tal vez no perdieron su empleo, pero se les redujo su jornada laboral. Tal vez ahora ganan la mitad de lo que ganaban antes. Hay personas que antes estaban acostumbradas a salir todos los días. Por ejemplo, como yo salía todas las mañanas a hacer algún ejercicio y para mí ha sido bastante difícil no seguir practicando deporte. Y pues para todos es complicado, ¿verdad? Estar metidos en la casa, no tener esa libertad de salir, y si necesitamos salir por algo necesario, es preocupante a veces uno pensar que se le vaya a pegar ese bichillo, ¿verdad? Y se vaya a contagiar.
Pero de todas esas preocupaciones me gustaría que las habláramos un momento y las viéramos y por sobre todo las entendiéramos. Entender cómo me estoy sintiendo, cómo estoy yo. Creo que es muy importante hoy día que hagamos un análisis de cómo estamos. Sabemos porque hay cualquier cantidad de información en el mundo y en las noticias de cómo está la situación en cada país, cómo está en Costa Rica. Todos los días de la semana hay una rueda de prensa donde habla directivos del Ministerio de Salud, de la Caja, y nos dice cuál es el estado de situación, ¿verdad? Cuántas personas más se contagiaron, cuántas están hospitalizadas, etcétera, etcétera. Y eso no solamente para Costa Rica, sino para todo el mundo. Hay aplicaciones que se puede ver lo que está pasando en todos los países del mundo. La semana que pasó fue sumamente triste porque se dispararon mucho los casos en algunos países como España, Estados Unidos, cosas que no se esperaban. De repente, si vemos las gráficas, hay países que presentaban una estabilidad constante, tal vez 5 o 10 casos, 50 casos, y la semana pasada fue muy triste porque se dispararon así exponencialmente y eso realmente lo que está haciendo es que colapsa los sistemas de salud de cualquier país. Y aunque sea un país muy poderoso, aunque sea un país muy rico, nos estamos dando cuenta que muchas veces por más dinero que se tenga, por más recursos que se tengan, vienen situaciones como esta, como una pandemia, como una guerra, como un ataque cibernético, llamemos lo que la crisis o el problema que sea que nos impacta a todos. No vamos a ser suficientes, no vamos a tener los suficientes recursos tampoco para combatirlo porque hay cosas que son mucho más grandes y más poderosas que nosotros, los seres humanos, y una de esas cosas más grandes y más poderosas es nuestro Padre Celestial, Dios. Y eso es de las cosas que quiero que hablemos hoy. Es parte del mensaje que quiero compartir con ustedes. Pero como les decía, primero tratemos de entender cómo estoy yo en este momento. Porque es importante que a la luz de la Biblia yo entienda cómo estoy y cómo la Biblia me enseña a mí a sobrellevar esas situaciones, ya sea de una crisis como la que estamos o de nuestro día a día, que si Dios lo permite vamos a regresar a una normalidad entre comillas porque no sabemos cómo va a ser esa normalidad más adelante. Tal vez no va a ser la misma que conocemos al día de hoy o que conocíamos antes. Posiblemente muchas cosas van a cambiar. Por ejemplo, la situación financiera y de un país o de todos los países va a cambiar. Se estiman que van a haber impactos financieros. Bueno, ya los hay y van a haber muchos más a largo plazo. Entonces, todas esas cosas obviamente nos van a afectar en nuestro día a día. Pero entendamos el hoy. Veamos cómo estamos hoy. El día de hoy es muy común que sintamos ansiedad, que esa ansiedad, esa intranquilidad, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos a veces ni qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, entonces nos estamos ansiosos, no nos quedamos queditos, queremos salir, queremos comer, queremos hacer algo porque es esa ansiedad y esa intranquilidad, no tenemos paz. Incertidumbre podemos sentir porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuántos meses más nos falta de esta crisis, no sabemos si se va a terminar en abril, si se va a terminar en mayo, hay gente que dice que se termina tipo junio, julio, no sabemos, entonces todos tenemos incertidumbre. Esta es una enfermedad nueva para la medicina, por ende todos los días se aprende algo nuevo. Incluso es difícil estimar cuántas personas se van a ver afectadas, ya sea que se van a infectar
o que van a fallecer tristemente porque es una enfermedad sumamente nueva para la medicina y bueno, gracias a Dios hay gente muy capaz y muchos laboratorios a nivel de todo el mundo investigando para que logren encontrar una cura lo antes posible, pero sí hay mucha incertidumbre. Tristeza, nos sentimos tristes, hay personas que han fallecido, hay personas que han perdido su trabajo, han perdido su estabilidad, han perdido su libertad. Hay tristeza, nos sentimos tristes porque uno también ve, por ejemplo, las noticias en Ecuador como tantísima gente muere y está en las calles ahí nada más esperando que alguien las recoja y las entierre porque los servicios clínicos y de salud ya no dieron abasto, ya colapsaron. Entonces hay mucha tristeza y todos nos sentimos impotentes. ¿Qué vamos a hacer? O sea, no podemos hacer nada más que tratar de quedarnos en la casa y cuidarnos. No podemos tal vez regresar al pasado y decir, mira, tal vez hubiera aceptado una oportunidad de trabajo diferente o tal vez hubiera tomado una decisión diferente o quisiera ir donde mi familia, tal vez tengo familia fuera del país, tal vez tengo familia en Nicaragua o en Estados Unidos y no puedo estar con ellos o incluso aquí dentro de Costa Rica, tal vez queremos ir a visitarlos y no podemos porque no es seguro. Sentimos inseguridad por lo mismo, ¿verdad? Porque no sabemos qué irá a pasar, si nos vamos a permanecer con el trabajo que tenemos actualmente, si ya perdimos el trabajo, pues no sabemos cómo nos va a ir con los ahorros o con la liquidación que nos dieron. Nos sentimos incómodos, tal vez estando todo el día en la casa, tal vez no estamos acostumbrados a estar todos metidos en la casa, tal vez todos los espacios de la casa están llenos, entonces nos sentimos incómodos, nos preocupamos, obviamente hay preocupación por el futuro, porque qué irá a pasar, cuánto irá a durar toda esta situación, que si me irán a despedir, que si me irán a reducir mi jornada laboral, no lo sé. Obviamente hay estrés, estar tanto metido en la casa sin poder salir, toda esta situación crea estrés, salen alergias, salen dolores de cabeza, dolores de estómago, algunos pueden ser que se sientan solos porque tal vez no están con la gente que están acostumbrados a estar acompañados o pues simplemente puedes estar con mucha gente pero se pueden sentir solos en toda esta situación. Hay gente que ya cayó en depresión o va a caer en depresión. Nos sentimos indignados tal vez por las noticias, nos sentimos indignados por las decisiones que tal vez toma nuestras autoridades, el gobierno, cosas que hacen en otros países, como por ejemplo, no sé, matar animales ahí, murciélagos, porque creen que ellos son los que causan la enfermedad. Entonces uno se indigna a ver esas noticias, se enoja, ¿verdad? Porque son tantas emociones y cosas que uno siente, se enoja, porque a veces de toda esta lista que estoy diciendo, tal vez estoy diciendo la mitad de las cosas que tenemos y a veces ni sabemos qué tenemos. Entonces, incluso todo este puño de cosas nos puede hacer que ni sepamos qué es lo que tenemos porque al rato tenemos de todo al mismo tiempo. Entonces nos enojamos, se nos quita el sueño. Tal vez estamos acostumbrados a un horario y ahora pues ya no, tal vez trabajamos, no sé, de 8 a 5 y bueno, gracias a Dios hay muchos que tenemos teletrabajo o se habilitó el teletrabajo muchas personas, entonces tal vez ahora se levantan más tarde, se acuesta más tarde, ya se perdió las horas de sueño, nos sentimos abrumados, cargados con tanta noticia, con tanta información, ya después es
la misma cosa, hay una monotonía de me levanto, desayuno, trabajo, termino, tal vez hago algún ejercicio, tal vez veo tele, me acuesto, el otro día exactamente lo mismo porque no podemos ni salir, nos sentimos cansados de todo, nos sentimos incluso arrepentidos, como decía, tal vez uno dice, mira, hubiera aprovechado más el tiempo antes de cuando tenía la libertad, cuando podía salir, cuando podía ir a hacer aquella vuelta o ir a hacer aquel mandado o hacer aquel trabajo, o tal vez debí haber aceptado aquella oportunidad de trabajo que no acepté y ahora me quedé sin nada. Nos sentimos frustrados y algo que es muy generalizado es que tenemos temor. Muchos tenemos temor y es muy normal con todo lo que está pasando. Cuando usted ve cifras que en el mundo han muerto 50,000 personas, que hay miles más que están infectados, que no sabemos si nos va a llegar aquí la enfermedad, que ahora dicen que incluso con hablar con una persona que está infectada, sin que esa persona estornude o tosa, con solo que esté hablando frente a nosotros se nos puede contagiar la bendita enfermedad. Entonces, todas esas cosas nos crean temor. Eso es importante, entender cómo nos sentimos hoy, cómo estamos hoy, cómo me siento. Por ende, tener esa inteligencia emocional es muy importante, porque como decía alguien por ahí, si uno cree que tiene un problema, la solución de ese problema al 50% es entendiéndolo. Si yo entiendo por lo menos cuál es el problema, ok, ya avancé con el 50% de la solución. Entonces, lo bonito de vivir aferrado a la palabra de Dios y tener fe y seguir la vida cristiana es que la solución no la tenemos que encontrar nosotros. La solución ya está para nosotros. Y por ejemplo, cuando hablamos de temor, la Biblia dice que nosotros tenemos que volvernos a las cosas más básicas. Por ejemplo, leer la Biblia. Tenemos que orar. Tenemos que, en temas prácticos de salud, tenemos que empezar ya, lavarnos las manos, que estornudar cubriéndonos, toser cubriéndonos, que nada más vamos a salir y comprar estrictamente lo necesario, que ya no vamos a estar haciendo vueltas y mandados y yendo a lugares que tal vez no son estrictamente necesarios para vivir, para poder llevar a cabo pues una vida normal y simple y básica. Entonces, volver a lo simple, a lo básico, a los orígenes, que es la Biblia, por ejemplo, es a lo que nos está llevando toda esta situación a todos. A mí me da curiosidad ver cómo con las personas con las que yo trabajo, es muy fácil ahora un gracias a Dios o bendiciones o Dios nos proteja o cosas así, cosas que antes tal vez uno no las compartía en un correo electrónico, por ejemplo, porque pues uno no, pues tal vez uno está estrictamente trabajando y no mete esas frases que es parte de las creencias de uno. O las otras personas que uno no sabemos si son católicos, cristianos, adventistas, evangélicos, lo que sea. Pero es interesante cómo, por ejemplo, esta semana yo sí experimenté como con algunas personas, yo hablaba con ellos y como que la gente empieza a retomar esa fe, ¿verdad? Como a buscar a Dios en toda esta situación, porque ahí es donde nos empezamos a acordar de que en este mundo no somos nada sin Dios. Y esta enfermedad, esta crisis que estamos viviendo nos está enseñando eso, que
somos nada sin Dios. Por más potencia mundial, China, Italia, la Unión Soviética, Rusia la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, cualquier país que se considere una potencia mundial el día de hoy, la está viendo fea, la está viendo muy, muy fea y no alcanzan los recursos, por más que hayan, para poder afrontar bien y evitar tanto contagio y tanta muerte. Entonces ahí nos acordamos que somos nada sin Dios y que simplemente somos sumamente frágiles y la vida es sumamente frágil. Cualquier momento se nos va, cualquier momento cualquiera de nosotros fallece. Hay personas que en cuestión de días se contagian y mueren, o a través de algo no tal vez directamente relacionado a la enfermedad, van a morir o ya murieron. Entonces es donde a mí me pone a pensar que toda esta situación nos está haciendo volver a lo que posiblemente más importa, que son esas cosas simples. En Juan 4:18, y hablando del temor, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este no es un amor de una pareja, de un novio, una novia, un esposo, una esposa. Este es el amor de Dios, el que habla Juan aquí. Para que no vayamos a confundirlos, que ese perfecto amor es el perfecto amor que viene de Dios. Y dice, el que tiene temor, dice que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, si nosotros tenemos todas estas sensaciones, estas emociones, muchas están originadas del temor, ¿verdad? Sentimos tal vez ansiedad porque tememos algo, incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, hay cierto temor, nos estresamos por el mismo temor, nos enojamos por todo este puño de cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros somos perfeccionados en el amor de Dios, no debería haber temor. Entonces, cuando yo pierdo mi trabajo, cuando se me reduce mi jornada laboral al 50%, o cuando, no sé, tal vez un vecino mío se contagia, o un familiar mío se contagia, me entra temor, porque no sé qué va a pasar. Y ahí es donde Juan nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer es saber que tenemos un Padre que nos ama y que nos perfeccionó en el amor de Él, y por ende no tenemos que tener temor. Estos no son tiempos para que estemos ansiosos, sino son tiempos para, como hablaba, volver a las bases, a lo principal, que es la oración. En Filipenses 4, del 4 al 8, hay una palabra chivísima que me encanta y quiero que la leamos. Dice, alégrense, dice, siempre en el Señor. Y aquí Pablo le dice a los filipenses, insisto, alégrense, o sea, es en serio, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Y pensemos en este versículo, en la situación que nos encontramos hoy, porque esto es lo que Dios nos habla a nosotros en estos tiempos. Y no solo en estos tiempos, todos los días de nuestra vida, pero en estos tiempos es a veces muy difícil enfocarse en estas cosas, porque como les decía, tenemos un puño de sentimientos y emociones que a veces evitan que nos acordemos de estas cosas. Dice que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Vean que, como les decía, la palabra de Dios ya nos da la solución de muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos abrumados por tanta noticias? Que es día y noche, noticias del bendito coronavirus, de la bendita enfermedad. Usted se mete a cualquier red social, prende el tele, pone noticias y toda la hora noticias es relacionada a eso. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos de todas esas cosas, de toda esa información, ese bombardeo de información, ese que nos hace sentir abrumados, ansiosos. Y después nos dice que consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Es decir, que no nos enfoquemos en tanta cosa que no sea lo verdadero, los fake news o las noticias que son falsas, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo que no es puro, todo lo que no es amable, todo lo que no es digno de admiración, que no nos enfoquemos en todo ese montón de cosas. Ya la Biblia nos dice y nos dijo cómo es que nosotros tenemos que actuar todos los días de nuestra vida y más aún en estos tiempos. El Señor Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro de que por más enfermedad que haya, Él murió en la cruz por esas enfermedades, por este bendito coronavirus. Es una enfermedad, ¿cierto? Dice que en Isaías lo decía antes de que pasara, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, son cosas que se nos olvida cuando tenemos ansiedad, cuando nos preocupamos más por el qué pasará, nos preocupamos más por la situación financiera, porque estamos acostumbrados tal vez a depender demasiado del dinero, de nuestro salario, de nuestra ocupación, de nuestros ingresos, o de lo que hacíamos antes, y a veces se nos olvida que Jesús murió en la cruz por nuestras enfermedades. Lo dijo el profeta Isaías antes de que pasara, y así fue. Todas estas enfermedades, el Señor Jesús en la cruz murió por ellas. Yo personalmente, cuando empezó todo este enredo del virus y que ya uno no debía salir de la casa, yo tomé la decisión de cubrir mi vida con la sangre de Cristo y declarar que ni mi familia ni yo nos íbamos a contagiar de esta enfermedad. Entonces eso a mí me da mucha paz, porque yo le entregué esa carga a Dios. Ahora, si yo me llego a contagiar, igual yo no tengo que tener temor, porque Dios envió a su Hijo Jesús por esas enfermedades, y si yo me enfermo, dice en la palabra de Dios que yo seré curado. Entonces, esa es la fe que nosotros tenemos que tener en la palabra de Dios, en lo que Él nos dijo. Y si aún así yo me enfermo y me muero, pues excelente. Yo creo que será muy triste para los que se quedan, pero será para ir a vivir con Dios, ¿verdad? Entonces, que es al final de cuentas donde vamos a ir todos. Así que a veces nos preocupamos demasiado de muchas cosas, y la palabra de Dios nos dice que nos alegremos,
nos dice que no tengamos temor, nos dice que confiemos en Jesús, que murió por nosotros, por nuestras enfermedades. También esta es una época para que nosotros nos enfoquemos en hacer la voluntad de Dios y amar a los necesitados. Recordemos cuál es la religión que hablaba Jesús en la Biblia, que era de cuidar a las viudas, huérfanos y también yo creo que en esos tiempos cuando Jesús hablaba de las viudas, pues eran tiempos de guerra, muchos iban a la guerra y morían y dejaban muchas mujeres viudas con hijos, así que tal vez el día de hoy no pasa tanto eso, pero sí hay mucha madre soltera con hijos. Entonces es tal vez de las personas que todos nosotros tenemos que ocuparnos y cuidarnos, de los niños, de los ancianos, personas que son muy susceptibles ante esta situación. La palabra de Dios dice esto, lo que les decía, que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Que no nos olvidemos de eso, que no nos corrompamos con lo que dice el mundo, lo que le preocupa al mundo, que vendrán tiempos difíciles por la crisis financiera, que vendrán tiempos difíciles sin trabajo, sin empleo, etcétera, etcétera. No nos corrompamos, sino que nosotros enfoquémonos en Dios, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Las bases de nuestra vida, eso es lo que nos dice. Y para ahí es donde tenemos que ahorita enfocarnos. Hablamos de las preocupaciones financieras. ¿Cuáles son esas preocupaciones financieras? Muchas. Pierdo mi trabajo, y no solo pierdo mi trabajo, sino que posiblemente no voy a poder encontrar un trabajo pronto, porque ahorita ¿dónde? Ni puedo salir a buscar trabajo. Entonces obviamente todos nos preocupamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Veamos también qué dice la Biblia. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y continúa diciendo: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Luego dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. De nada sirve preocuparse. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, esta
esta palabra es tan atinada a lo que estamos viviendo hoy. Y esto fue lo que es famosamente, muy famoso, se llama el Sermón del Monte, ¿verdad? Lo que Jesús nos dijo en ese momento, y Mateo lo escribió, y también Lucas. Es sumamente lleno de sabiduría, y eso aplica perfectamente para la situación en que estamos viviendo ahora. Regresemos un momento. Aquí dice que no acumulemos tesoros en la tierra. Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. O sea, que nuestra visión tiene que ser clara. No tiene que estar nuestra visión nublada, que no se nuble por ese montón de información, un montón de cosas que nos están pasando a nosotros internamente, pero también externamente nos bombardean. Dice que no podemos tampoco servir a dos señores, no podemos tener amor a Dios y amor a las riquezas, no podemos confiar más en nuestro trabajo o en nuestro salario, en nuestros ingresos, que en Dios, porque dice que no se puede. Y también dice que de nada sirve preocuparse. Dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, no se preocupen. Tal vez hay otra versión que dice por ahí que no se afanen, porque preocuparse, pues todos nos vamos a preocupar, ¿cierto? Pero no tenemos que afanarnos de tal manera que no podemos vivir tranquilos, porque Dios tiene control de todo, no somos nosotros que tenemos control de las situaciones, es Dios. Aquí dice, ¿quién por muchos de ustedes que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ahí lo que nos está diciendo es, ustedes no tienen el control de sus vidas, es Dios que tiene el control de nuestras vidas. Somos nada sin Dios, el mundo es nada sin Dios. Vean como un mínimo virus volcó el mundo, volcó a la gran mayoría de países. Y el que no ha volcado posiblemente lo va a volcar. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que no nos preocupemos, porque Él es el que tiene control de todo. Y si esta situación en el mundo está sucediendo, es por algo. Es por algo. Tal vez no te lo es muy claro ahorita, pero con solo el hecho de que el mundo está más sano, la contaminación es súper menor que antes. Antes de que todas estas cosas pasaran, veíamos cómo se están derritiendo los polos, cómo hay incendios en Australia, en Brasil, cómo hay tantísima contaminación, cómo el calentamiento global nos afecta al punto de que ya no sabemos si es estación seca o estación lluviosa, ya no sabemos si es verano o invierno, porque no se sabe, ya está el clima descontrolado. Entonces posiblemente la misma tierra, las mismas leyes naturales que Dios implementó en el mundo están permitiendo que todas estas cosas pasen, porque tal vez ya no aguantaba más. Y Dios se gloria en esas situaciones, y Dios aprovecha todas estas situaciones para que nosotros nos volvamos a Él, nos volvamos a lo básico, a las cosas primordiales. Y dice que no nos preocupemos, nuevamente lo dice en el Sermón del Monte, que no nos preocupemos, que tenemos un Padre celestial que sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, no nos preocupemos. Sabemos que pase lo que pase, nos enfermemos o no, perdamos nuestro trabajo o no lo perdamos, tenemos un Padre celestial que está ahí y que se preocupa por todo lo que nosotros necesitamos. Volvamos a hablar un poquito del amor al dinero, porque es muy importante que tengamos claro que el mundo nos dice una forma que nosotros tenemos que vivir con respecto al manejo de dinero o al manejo de las cosas materiales. Pero tiene sus efectos contrarios a lo que dice la palabra de Dios. El primer efecto contrario dice: quien ama el dinero confía en él y no en Dios.
Eso es lo que primero que nos pasa. Empezamos a confiar más en Dios, en el dinero que en Dios, en lo que nosotros podemos conseguir versus a lo que Dios puede hacer por nosotros. Y en este mundo hay muchísima gente que es así. Yo creo que a todos nos puede haber pasado en algún momento. Tener muchísimo amor al dinero y nos olvidamos de Dios, es lo primero que pasa. Entonces yo pienso que en estas situaciones que estamos viviendo en el mundo en este momento, por más dinero, por más riqueza que haya, nos estamos dando cuenta que eso no es lo más importante y no es lo que nos va a rescatar de una situación tan difícil como esta, sino que va a ser Dios, va a terminar siendo Dios. Dice que se alegra en la abundancia, les satisfacen sus bienes, descansan en la seguridad de las riquezas. No es un error ser prudente con los ahorros, pero sí es un error confiar más en ellos que en Dios. Y posiblemente Dios está tomando esta situación que está pasando en el mundo para recordarnos esto. Otro efecto contrario, dice, otro resultado del amor al dinero es el engaño o falsa sensación de seguridad. Las riquezas pueden ahogar la palabra y engañar acerca de la realidad espiritual, creyendo que todo está bien. Si tenemos plata, estamos bien. Si nos levantamos un día, un domingo, y tenemos plata, tenemos todo lo que necesitamos, entre comillas, que necesitamos, decimos, bueno, no, yo no voy a ir a la iglesia, estoy bien, me siento bien, estoy feliz, puedo ir donde quiera, y es donde tenemos esa falsa sensación de seguridad. Vean lo que hablamos ahora al inicio. Inseguridad es lo que estamos sintiendo en este momento. Muchos han perdido el trabajo o muchos, por más dinero que tengan, ni siquiera pueden salir de la casa. O por más la persona más adinerada de este país o no puede salir después de las 5 de la tarde en su vehículo porque hay una restricción. Tal vez sí lo puede hacer y le va a aplicar una multa y le van a quitar las placas y todo el asunto, pero eso no lo hace diferente al resto. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y saber que el amor al dinero nos engaña. Tercero, dice que nos lleva a edificar la vida sobre un cimiento inestable y breve. Edificar la vida sobre el dinero es loco e inestable como edificar una casa sobre la arena. El único cimiento estable es la verdad y esa verdad es Jesucristo. Cuarto, el amor al dinero lo volverá orgulloso. La acumulación de riquezas fácilmente lo hará sentirse independiente, petulante y superior a quienes no la tienen. Entonces, es contrario a la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros más bien tenemos que ser humildes. Y es lo que está pasando en el mundo. Tal vez las naciones o nosotros éramos orgullosos porque teníamos dinero, teníamos recursos. Ahí uno escucha a Donald Trump diciendo que es la nación más poderosa del mundo y todo el asunto, y vea qué duro que la está pasando Estados Unidos en este momento. Es el país con más casos registrados y con más muertes incluso registradas en este momento, con el récord de más muertes en un día. Y no hay poder de una nación que lo pueda detener en este momento. Entonces, a veces eso es lo que hace que nos volvamos a Dios, nos volvamos otra vez a las bases, a lo primordial, y seamos humildes y obedezcamos la palabra de Dios. Dice el punto quinto, contrario a Dios, que el amor al dinero hará que usted robe a Dios. Eso quiere decir que a la hora de administrar su dinero no le dará a Dios lo que es de Dios. Y eso nos pasa. Posiblemente alguien que perdió su trabajo o que ya no tiene el mismo salario que antes dice, pucha, hubiera ofrendado, hubiera dado diezmo, tal vez así, no sé, Dios me hubiera dado trabajo. Entonces ahí es donde tal vez empezamos a decir, me arrepiento por no haber obedecido, cosas así. O tal vez todavía estamos a tiempo y saber que Dios
su forma de trabajar es muy diferente a como lo es el mundo. ¿Cómo es la forma de Dios? ¿Cómo es que Dios nos dice que trabajemos las finanzas? Según la Biblia, dice que el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Así es como se manejan las finanzas según la Biblia. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Vea qué linda la palabra de Dios, que nos empieza hablando de lo que nosotros tenemos que hacer, cómo tenemos que sembrar con abundancia y todo, pero nos dice de alguna otra manera de que dice, en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dice ahí también que y Dios puede hacer que toda gracia abunde, es decir, que eso es como lo más importante, que la gracia, que buenas obras abunden en nosotros, no tanto el dinero, no tanto las riquezas ni lo material, sino Dios enfoca que hayan otras cosas más importantes. Continúa diciendo, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Eso lo dice en Hebreos 13:16. Entonces, veamos que esto es la forma en que Dios quiere que nosotros nos manejemos en las finanzas, que sembremos con generosidad. Así es esto. Así es esto. Dios dice que Él hace que toda gracia abunde para nosotros. Usted puede tener un salario, no sé, digamos de 300,000 colones, 400,000 colones, que estoy seguro que si nosotros obedecemos a Dios con ese dinero, damos generosamente, obedecemos la palabra de Dios, y no es un porcentaje, no es un monto, sino como lo dice aquí en la palabra de Dios, según lo que haya decidido en su corazón, que nosotros en nuestro corazón demos con esa generosidad, y eso es lo que a Dios le importa, eso es lo que Él ve. Y de esa misma manera, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no lo dice nadie, dice que de esa misma manera nosotros vamos a cosechar. Si damos poco, cosechamos poco, si damos mucho, vamos a cosechar mucho. Básico. Así es como lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es simple para que todos la entendamos. No es enfocarnos en ese montón de cosas de cómo acumular, sino más bien la palabra de Dios dice que nosotros demos. Esa es la forma totalmente contraria al mundo, que Dios nos dice que así manejemos nuestras finanzas. Entonces, en estos tiempos difíciles, vean que la palabra de Dios lo que nos dice es: demos, ayudemos, seamos generosos con los demás. Si sabemos de alguien que perdió su trabajo, sea de la iglesia o no, demos, ayudemos generosamente. Si yo tengo y puedo regalar o puedo dar, hagámoslo, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos hoy y siempre. Para terminar, quiero que volvamos a leer Filipenses 4, al 4 al 7, porque a mí me encanta y creo que es algo que tenemos que tener muy claros todos hoy día. Dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, con este mensaje quiero que hagamos una oración para que sea Dios que durante los próximos días y semanas, y pueden ser meses, de toda esta situación, Él sea el que nos hable de diferentes formas con su palabra
o con su espíritu, y de esa manera nosotros podamos tener paz, tener fe, tener amor y obedecer su palabra, y como les digo, volver a lo básico, volver a lo primordial. Señor Jesús, gracias Padre por esta mañana, gracias por esta palabra que tú nos regalas. Ayúdanos a entender cuánto amor tienes por nosotros, y que no importa lo que pase en nuestras vidas o en el mundo, siempre te vas a preocupar por nosotros y siempre nos vas a dar lo que necesitamos. Te pido por las personas que han perdido su empleo, que están enfermas, para que tú les ayudes, les des fe, les recuerdes que tú eres fiel y que siempre todas estas cosas pasan, mas tu palabra no pasa. Las cosas buenas pasan, las cosas malas pasan, tu palabra es la que nunca va a pasar, así que es donde nosotros tenemos que enfocarnos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién estará en contra? Si tú estás